Cada uno de estos conceptos nos ayuda a entender la importancia de asegurar el desarrollo de cualquier software, así como pensar en herramientas que nos ayuden a prevenir un ataque por parte de ciberdelincuentes. Con las fuentes de información de vulnerabilidades se pueden crear guías para evitar dichos ataques. Esto se puede aplicar en la etapa inicial del proyecto. Para hablar de normas y estándares, utilizaremos el ejemplo de una tienda en línea, platicaremos sobre estándares y normas, Payment Card Industry Data Security Standard, documentos de seguridad y los niveles de seguridad informática. Aplicado a nuestro ejemplo, los estándares y normas nos van a permitir dar una guía sobre qué debemos utilizar. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de aplicaciones, podemos utilizar los estándares de W3C sobre cómo utilizar las conexiones con una API REST. En el Payment Card Industry Data Security Standard nos da una serie de lineamientos sobre cómo utilizar la información de tarjetas de crédito o de débito dentro de nuestro sistema, desde cómo almacenarlas, las políticas de seguridad que debemos de implementar y cómo manejarlas. Sobre documentos de seguridad, conocemos que existen varios como el NIST, como Criteria y RPC. Estos documentos son una base de datos de información sobre seguridad, desde vulnerabilidades hasta información sobre cómo implementar ciertos protocolos, lo cual nos serviría para nuestro ejemplo de la tienda en el caso de querer implementar protocolos SSL, en el caso de los RFC, o en caso de NIST si quisiéramos investigar información acerca de la autenticación y los protocolos de autenticación. Los niveles de seguridad informática son muy importantes. Sabemos que existen desde los más básicos hasta los más avanzados. Esto va a depender de nuestro desarrollo. En el caso de nuestro sistema de una tienda en línea, no podríamos utilizar un nivel de seguridad C1, dado que no especifica ninguna seguridad. Tendremos que implementar un nivel de seguridad al menos B2, combinado con un nivel A, que nos va a permitir tanto una conexión segura como una protección multinivel para implementar nuestro software. Las pruebas de software son necesarias en todos los procesos de desarrollo del sistema, pues a la larga facilitan el desarrollo. Por ejemplo, en los videojuegos se liberan versiones beta una vez se obtienen la mayoría de las funcionalidades del software. Sin duda, las herramientas de prueba automatizadas son de gran ayuda, pues agilizan todo el proceso. Es por esto que se recomienda usar software como Jenkins para evitar el caos en las fases finales de entrega, que es en donde la mayoría de empresas planean hacer pruebas al sistema. Derechos de autor en México. Debido a que las páginas web no son una clase de obra, sino que constituyen una forma de divulgar contenidos, como ingenieros en computación, debemos de protegernos ante la piratería y robos de contenido. Para esto podemos apoyarnos en distintas opciones como son los Creative Commons, la BCA, My Free Copyright y Safe Creative. Algunas empresas como YouTube, DeviantArt y Wikipedia, por ejemplo, protegen el contenido de sus usuarios mediante estas herramientas. Si se llegase a desarrollar un proyecto de software con contenido de autores, lo más recomendable sería escoger alguna de las opciones presentadas y escoger la que mejor nos convenga y la que nos defienda ante todos los posibles robos, copias o plagios. El tema de requerimientos es una de las partes más fundamentales en el desarrollo de software. Vamos a utilizar esto aplicando a un esquema de una tienda en línea. Primero tendremos que utilizar estrategias y técnicas en el trabajo de los requerimientos. Son estrategias que nos van a permitir hablar con el cliente para hacer el levantamiento de requerimientos. Supongamos que es un cliente que no tiene tantos conocimientos, por lo tanto necesitamos utilizar técnicas como lluvia de ideas para poder tener la obtención total de los requerimientos. Las tareas asociadas a los requerimientos están muy relacionadas a las estrategias para trabajar con requerimientos, ya que ambas son por la parte del cliente. En el caso de la tienda podremos encontrar entre las tareas la licitación, que es la manera en que nosotros nos contactamos con el cliente, tanto de la manera legal, y ponemos nosotros el inicio del proyecto donde nosotros levantamos requerimientos. Después sería la especificación, donde nosotros vamos a especificar cada uno de los requerimientos que necesitamos. Ya teniendo los requerimientos es necesario hacer un análisis de estos, es decir, tenerlos y ver cómo vamos a realizarlos y cómo vamos a hacerlo. Supongamos para los ejemplos siguientes que queremos que, o más bien el cliente nos requiere que el sistema de tienda tenga una conexión con una paquetería, el cual haga automáticamente
el coste del envío y genere la guía para que el usuario pueda enviar y recibir este producto. Vale, entonces supongamos que tenemos este requerimiento. Tenemos que ver cómo resolverlo y cómo hacerlo. Ahí entra también la parte de validación y verificación. Tenemos este requerimiento y nosotros tenemos que decidir si es posible o no realizarlo y cómo solventarlo. En este caso, supongamos que necesitamos más información acerca de esto, sobre qué paquetería, qué precios esta paquetería lo permite o no lo permite. Y finalmente, la parte de administración de cambios es cómo manejamos nosotros con nuestro usuario los cambios. Supongamos que el cliente nos está pidiendo que se haga toda la generación de documentos por número de producto. Tenemos ya que al final de la compra se generan facturas, recibos y todos los documentos. Pero el cliente de último momento decide que mejor se realice por número de serie. Entonces esto sería una pérdida de tiempo para nuestro trabajo y para el tiempo de proyecto, por lo cual es necesario manejar la administración de los cambios de requerimiento de forma que nos convenga tanto al cliente y a nosotros como desarrolladores de una forma más eficaz. Estas guías se pueden aplicar directamente en la etapa de desarrollo de cualquier software. Sin embargo, también deben de ser aplicadas para todos aquellos que se dediquen a la administración de servidores o todos aquellos que tengan algún contacto con el código o base de datos del software. Código seguro. Existen técnicas que nos van a permitir asegurarnos de minimizar la vulnerabilidad de nuestro código. Algunas de ellas son las de overflow, las de los exploits, las condiciones de carrera, inyección de código SQL, cross-site, cross-domain scripting en formato de cadena, los cuales nos van a permitir conocer las vulnerabilidades de nuestro código, si las entradas son maliciosas o no, si tenemos probabilidades de ataques y si puede existir la posibilidad de que se modifique información y haya fallos o pérdidas. También se tiene que tomar en cuenta los lenguajes que se van a utilizar. Una clasificación importante de ellos es la de los lenguajes compilados, interpretados y ensamblados. Los compilados corren en tiempo de ejecución, por lo cual son más ágiles. Un ejemplo de ellos es C y Lisp. Los lenguajes interpretados tienen independencia de la plataforma y tienen la ventaja de que son dinámicos y tienen uso reflexivo del evaluador, por lo tanto son más ágiles de utilizarse. Algunos de ellos son Python y Ruby. Seguridad de código abierto o cerrado. La libre redistribución, la apertura del código fuente, los trabajos derivados que se puedan realizar a partir de un código inicial y las actualizaciones son consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir si queremos desarrollar código abierto o cerrado o también si queremos adquirirlo. La seguridad por oscuridad la implementaremos cuando tengamos vulnerabilidades que no queramos que un atacante pueda descubrir. La ingeniería en reversa y la reingeniería las utilizaremos cuando a partir de un sistema terminado querramos obtener el código o un código semejante que nos permita desarrollar un sistema nuevo. El full disclosure se utiliza cuando tengamos vulnerabilidades que el cliente deba conocer para poder proteger su sistema o su computadora en caso de ser necesario. Para hablar sobre auditoría de software vamos a hablar de un ejemplo de una tienda en línea. En el caso de la arquitectura de seguridad hablaríamos de empezar por el usuario final para después proveer un cifrado de SSL pasando después por un firewall. Pasando el firewall podremos hablar de un módulo de autenticación y validación de usuarios en el cual podríamos pedir la contraseña y los campos para poder ingresar al sistema. Una vez ingresado sería un logueo para definir el tipo de usuario y las acciones que podría tener cada usuario dentro de nuestra tienda en línea y atrás de ello estaría nuestro servidor donde se almacenaría toda la información tanto de la base de datos como de las transacciones, teniendo esta como la arquitectura básica. Tendríamos que hacer los árboles de ataque para definir qué es lo que podría hacer. Podríamos decidir en estos árboles de ataque atacar el sistema de logueo y ver qué es lo que resulta, generando así un reporte de análisis. En el reporte de análisis nosotros veríamos cuál es la problemática y cómo resolverla. Supongamos que el problema es que hay un cifrado de seguridad SHA-128, el cual es inseguro, y lo sustituiríamos por un SHA-512. La automatización de pruebas también es muy importante para nosotros encontrar ciertas problemáticas
dentro de nuestro software. Una prueba que podremos utilizar es la prueba de escenario para definir los tipos de usuarios que ingresarían y cómo solventar el hecho de que entiendan el sistema. También existen los roles que son de arquitecto, ingeniero y diseñador. Estos van a depender de nuestro sistema. Como nuestro sistema de tienda no es tan complicado, podríamos utilizarlo en el rol de un banco, en donde el arquitecto podría definir la parte logarítmica, o más bien algorítmica, de nuestro proyecto. El diseñador haría todo el modelado de cómo trabajaría el sistema y el ingeniero definiría las tecnologías con las cuales se implementaría lo que el arquitecto y el diseñador le piden. Finalmente, en implementación del análisis de seguridad, es importante que nosotros no hagamos no solo los pasos de arquitectura de seguridad al hacer un árbol de ataque, sino también una auditoría de nuestro código fuente, el cual nos va a permitir descubrir nuevas amenazas. En este caso, al tratarse de un sistema web, supongamos que está implementado en PHP, podríamos utilizar ciertas herramientas de auditoría como son Screaming Frog, que nos permite hacer un análisis de nuestro código, tanto de los frames, plugins, hojas de estilos, HTML y código PHP, el cual nos podría dar más información acerca de nuestro sistema y, muy importante, teniendo todo el análisis, ver qué es lo que podemos corregir para tener una mejor implementación de nuestro sistema.